Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo creo que nosotros estamos viendo en Chile un proceso que no es una excepción de lo que está pasando en distintos lugares del mundo, donde en el último año se vienen sucediendo una serie de movilizaciones y de luchas y movimientos muy importantes que de algún modo expresan un salto en el nivel de conflictividad de la clase trabajadora, de la juventud, de los movimientos de lucha, ¿no? Quizá el movimiento emblemático que marcó un cambio respecto de lo que se venía dando tiene que ver con el movimiento de los llamados chalecos amarillos en Francia. Podemos meter la lucha por la autodeterminación nacional del pueblo catalán, donde, por ejemplo, toda su conducción hoy está, del nacionalismo catalán, está presa, condenada a 13 años de cárcel por parte del monárquico régimen español. Podemos situar fenómenos en el mundo árabe y musulmán, como Argelia, donde cayó el gobierno de Bouteflika, que iba por su quinta reelección, y siguen ahora las movilizaciones para tratar de desmantelar todo el régimen militar. Irak, donde ha habido más de 250 muertos, Sudán, ahora Pakistán, y esa ola también ha llegado a América Latina. Tuvimos primero Ecuador, un poco antes, si se quiere, un proceso que continúa, que es Haití, y el que más nos toca, el proceso del que estamos hablando, que es el proceso de Chile. Entonces, pongo esto en perspectiva porque si ustedes leen cualquier revista o publicación de análisis político internacional, el tema que se está discutiendo es la oleada de protestas en el mundo. Tengo que incluir, obviamente, Hong Kong, ¿no? Donde frente a un intento de una legalidad más represiva por parte del gobierno chino, también viene habiendo un proceso de descontento popular generalizado. Y entonces se discute si tiene una base común o no todos estos procesos. Y efectivamente hay muchas peculiaridades, pero la base común que tiene el fenómeno es que desde la crisis capitalista del 2008, nunca el capitalismo ha tenido una recuperación vigorosa y más bien la crisis se ha arrastrado a pesar de recuperaciones, caídas, etcétera, etcétera. Entonces el sistema viene generando una serie de fenómenos de crisis recurrentes de los distintos estados, con fenómenos políticos de diverso tipo, inesperados, que hasta ahora se habían dado más por derecha, desde el Brexit a Trump, al propio Bolsonaro en Brasil, que son un intento de montar salidas más represivas, más reaccionarias a la situación de crisis, y ahora lo que estamos viendo en este último año, si se quiere, o medio año, son acciones de la lucha de clases de mayor envergadura, que incluyen enfrentamientos con las legalidades existentes y la fuerza represiva del Estado, lo cual ha llevado a muertos por parte de los manifestantes. Tuvimos 8 muertos en Ecuador, y ahora hay al menos 20 en Chile, ¿no? No sabemos si el número probablemente sea un poco mayor. Y esto entonces nos pone en un lugar, en un momento superior de las protestas, es decir, no son solo movilizaciones pacíficas, aunque masivas, de las que hemos visto muchas veces, sino, insisto, con enfrentamientos con la fuerza represiva de los distintos estados. Y de algún modo, en parte de estos movimientos se han dado lo que Ángela mencionaba, que tuvo lugar en Chile, que es lo que llamamos jornadas revolucionarias, es decir, acciones donde la espontaneidad de las masas supera el marco establecido de los distintos estados y regímenes dentro de los cuales las protestas son toleradas. ¿Está bien? Y eso fue lo que en parte en 3 días en Chile vimos que se quebró. Es decir, donde el toque de queda y el estado de sitio fue desafiado por la población, que una y otra vez salía a las calles, enfrentaba y decía: no queremos los milicos en las calles. Bueno, de alguna manera nosotros para analizar esto lo tenemos que emparentar con algo que pasó en América Latina a fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Nosotros tuvimos rebeliones populares en Ecuador que voltearon 2 gobiernos, en Bolivia la guerra del agua, la guerra del gas, que también voltearon 2 gobiernos con la lucha callejera, y tuvimos el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina, donde volteamos al gobierno de la Rúa. Y entonces yo creo que toda la burguesía, al menos en la región, ha sacado una conclusión de esos acontecimientos, que es tratar de evitar
de todas formas que la movilización popular voltea a los gobiernos. En Ecuador se conjuraron a que el gobierno de Lenín Moreno, una suerte de Scioli ecuatoriano, recuerden ustedes que Lenín Moreno salió electo por el partido de Correa, diciendo que él iba a evitar la política de la derecha, y le ganó por muy poco también al candidato de la derecha, y una vez que ganó, empezó a aplicar todo el plan neoliberal y a perseguir al propio Correa, que se tuvo que ir al exilio. Bueno, en un acuerdo con el FMI, a partir de un salto en el endeudamiento muy parecido a la política de Macri, hace un ajustazo pactado con el FMI, sale el pueblo a la calle, en particular la CONAIE, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, en un momento de lucha donde hubo enfrentamientos, tendencias a la autoorganización popular, al armamento popular, durante esas movilizaciones, represiones brutales, pero donde el gobierno termina haciendo concesiones, la dirección la acepta, el gobierno se sostiene y ahora hay un impas porque están viendo que otro tipo de paquetazo hace, aunque tuvo que recular y volver para atrás el ajuste del FMI, el paquete del FMI. Pero sobrevive el gobierno de Lenín Moreno. En alguna forma, nosotros habíamos visto algo así cuando después de diciembre del 2017, cuando nos movilizamos masivamente en aquellas grandes jornadas del 14 y 18 de diciembre de ese año contra la reforma previsional de Macri, luego de esto, el peronismo en sus distintas variantes se conjuró a que a Macri lo iban a sacar en las elecciones y aquí iban a bloquear cualquier posibilidad de lucha callejera aguda para derrotar el plan macrista. Y eso lo estamos viviendo en carne propia, porque eso ha tenido un costo muy grande para el pueblo trabajador. Nos ha costado el acuerdo con el FMI, entre otras cosas, que es del mes de junio del año 2018. Nos ha costado pérdida del poder de compra del salario, de las jubilaciones, despidos, cierres de fábricas. Nos está costando ahora mismo, en esta transición, desde la última elección, aumentos de precios brutales que se están comiendo el poder de compra de los salarios y jubilaciones. Pero todo el peronismo se conjuró a evitar que la caída de Macri sea por las acciones de la lucha de clases. Y en eso tuvieron éxito. Es decir, ganaron la elección, preservaron a Macri, le permitieron a Macri mantener un 40% de la votación, y entonces lo esencial de la política burguesa la han conseguido imponer. Y en Chile estamos viendo ahora algo muy parecido por parte de las direcciones mayoritarias todavía del movimiento de masas. Ustedes saben, Ángela lo mencionaba, el sistema político chileno, ¿no?, se había hecho en una suerte de bipartidismo inicialmente a la salida de la dictadura, entre un bloque que era la Concertación, donde estaba el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otros partidos menores, el PPD y otras agrupaciones, y la unidad de los partidos de derecha en distintas coaliciones, la UDI, el más pinochetista de todos, y el otro partido de derecha al cual pertenece Piñera, que es Renovación Nacional. Bueno, eso gobernó hasta el primer gobierno de Piñera. El primer gobierno de Piñera fue malo, se enfrentó también a las movilizaciones estudiantiles, a una lucha importante, a una lucha de clases importante. Cae Piñera, se forma una nueva coalición de centroizquierda, la nueva mayoría, para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que incorpora las novedades al Partido Comunista. Y van haciendo una serie de reformas parciales al sistema electoral y a la constitución de Pinochet, muy parciales, para tratar de oxigenar un poco un régimen político que estaba crecientemente alejado del movimiento de masas y que, sobre todo en las luchas del movimiento estudiantil, pero no solo, también la de los mineros tercerizados, que fueron unas luchas muy importantes, el movimiento de cuestionamiento a las jubilaciones privadas, el no más AFP, que llegó a hacer movilizaciones de 100.000, 200, 300.000 personas, también muy importante en Chile en ciertos momentos. Y más recientemente, digo, el movimiento de las mujeres, que junto con Argentina son los dos más masivos de América Latina, en un país que tiene una legislación machista brutal. Por ejemplo, si se produce un divorcio en Chile, una mujer no se puede casar, no me acuerdo por varios, tiene un periodo del cual le prohíben casarse libremente una vez que se divorcia.
Es una legislación que tiene niveles de machismo que a nosotros nos resultan un poco impensados, pero que están fuertemente arraigados en la sociedad, en la derecha chilena, digamos, en el establishment patriarcal de la sociedad chilena. Bueno, y también Chile vive una lucha histórica del pueblo mapuche, brutalmente reprimida, con actos verdaderos de terrorismo de Estado y una legislación brutal de persecución y encarcelamiento contra los dirigentes y referentes del pueblo mapuche, sobre todo en la zona al sur del país, en lo que se conoce como la Araucanía, ¿no? Pero digamos, ese Chile burgués, ese Chile presentado como modelo por toda la clase dominante, no solo por la derecha, toda la centroizquierda planteaba el modelo de la concertación chilena. Cristina Kirchner, a su primer acuerdo electoral, cuando gana la elección en el año 2007, y lo lleva al coterráneo de acá, a Julio Cobos, de vicepresidente, lo llama concertación plural, y pone que ese es el modelo chileno el que quería establecer en el acuerdo con un sector del radicalismo, con lo que se llamaba en la época los radicales K. Bueno, Cornejo era uno de los que estaba ahí, de los armadores del radicalismo K, aunque después cambió, se dio vuelta de nuevo. Pero en ese momento la concertación era el gran ejemplo de la estabilidad burguesa. Bueno, eso se hacía sobre una enorme sujeción del movimiento de masas, sobre la cristalización de un despotismo burgués brutal que cruza todos los poros de la vida social. La mercantilización de la salud, de la educación, de las jubilaciones, de la imposibilidad del acceso a la vivienda, la desigualdad social brutal, con números que estaban a la vista, pero ahora se acuerdan, ¿no? Que el 1% de los más ricos de Chile tiene casi el 30% de la riqueza nacional y que el 30% más pobre tiene el 2%. Recién ahora se acuerdan de eso, después de haberlo presentado como el gran ejemplo. Incluso Esper lo siguió levantando en los debates de la campaña electoral. Entonces es muy importante entender esto, porque no es un proceso fácil el que se va a dar. Digamos, no se está enfrentando un gobierno dispuesto incluso a dar muchas concesiones parciales. Es un gobierno que expresa una derecha que se bancó una dictadura de 17 años. O sea, duró bastante más que la dictadura argentina, y en particular en 2 años, entre 1979 y 1981, hace un andamiaje de reformas legales que cristalizan el Chile actual. En esos 2 años, lo que son 8 leyes marco, ¿no? Que es la entrega forestal, la privatización de la salud, de la educación, la ley financiera, etcétera, etcétera. Todo un andamiaje legal orquestado con los llamados Chicago Boys en una de las avanzadas de lo que hoy conocemos como neoliberalismo. El neoliberalismo se empieza a implementar en la ciudad de Nueva York para hacer toda una reforma pro-burguesa, pro-pago de la deuda a los bancos, y los economistas liberales, discípulos de Milton Friedman de la Universidad de Chicago, que asesoran todo el plan que aplica Pinochet y que se empieza a implementar a partir, en particular, del 6º año de la dictadura, en 1979. Bueno, esa es la herencia que mantienen, y hacen una transición en donde se acepta que continúe lo central de todo el pinochetismo, al punto que Pinochet fue senador vitalicio casi hasta que no quedó otra. Lo juzgan en Inglaterra por casos de lesa humanidad, lo preservan y se mantiene. Y una parte de la derecha chilena se sigue proclamando abiertamente pinochetista, y el último año y medio es cuando más lo empezaron a decir de vuelta en voz alta, ¿no? Piñera siempre dice que votó no en el plebiscito. En Chile hubo un plebiscito en el año 1989 para ver si se quedaba o no Pinochet, pero se mantenía la Constitución del 80. O sea, era un plebiscito donde si pierdo gano, y si gano gano. Pierde y se quedaba la Constitución de Pinochet, y todos los partidos de la oposición aceptaban que se quede la Constitución de Pinochet. Pinochet estuvo hasta el borde de dar un golpe para no aceptar el plebiscito que perdió, finalmente lo acepta y se va a la salida posterior, donde toda la burguesía dijo: ya está, listo, seguimos, nadie va a tocar esto, y nos seguimos llenando de plata y haciendo el jolgorio de las multinacionales a costa del pueblo chileno. Bueno, esto ha ido creando una conciencia contra la desigualdad muy fuerte en las masas populares, con un odio particular en las poblaciones.
que es como si fuera, digo, las villas y asentamientos nuestros, ¿no? Las poblaciones que tienen en Chile una gran tradición de organización. Las grandes jornadas de protesta contra la dictadura de Pinochet tenían como epicentro las poblaciones. Es donde se protestaba y se resiste. La resistencia chilena fue impresionante contra la dictadura. Fue una gran resistencia popular, con movilizaciones, luchas enormes que hicieron tambalear a la dictadura en el año 85, en el año 86. Y después fue la canalización burguesa de esas enormes protestas del pueblo chileno con enfrentamientos violentos contra el aparato represivo del Estado. Y entonces, de algún modo, parte de ese hilo de tradición de protesta y resistencia es lo que se está actualizando con los movimientos que se han venido dando en estos años, a los que hacía referencia Ángela, con un movimiento estudiantil en lucha por la gratuidad que primero empezó con los secundarios, con los pingüinos en el año 2006, y que luego esa misma generación en gran medida egresa, y una parte de ella es la que organiza la lucha del movimiento universitario, que por parte de la burguesía intentó ser cooptada para una renovación política. Ustedes van a ver, y muchos de los dirigentes que hoy están en el Parlamento son salidos de esa lucha estudiantil. Por ejemplo, la dirigente más importante del Partido Comunista, Camila Vallejo, dirigente de la FECH en aquel momento, y una de las referentes iniciales. Bueno, Boric, George Jackson y varios de los dirigentes que surgieron del movimiento estudiantil y que de algún modo intentaron darle un cierto oxígeno al régimen chileno. Incluso la derecha tiene dirigentes jóvenes, pinochetistas de derecha, que han tratado de hacer una renovación, y tiene un ala derecha que es un tipo que se llama Kast, que reivindica todo el pinochetismo y corre por derecha a Piñera todo el tiempo, y que había sacado como un 10% de los votos en la última elección, en un sistema que es profundamente ilegítimo cuando uno toma la cantidad de gente que vota, ¿no? A Piñera en total lo debe haber votado el 18% de la población cuando gana la elección, tomando en cuenta como es un sistema de voto voluntario. Antes era por inscripción en el padrón, después hicieron una reforma, hay padrón general pero voto voluntario, entonces vota una parte chica de la población. Y en la juventud, 30% dicen algunos dicen que no llega al 20% más o menos, pero es el porcentaje nunca superior al 30% de los jóvenes es lo que vota. Entonces es profundamente separado del pueblo el sistema político chileno, ¿no? Donde el Congreso está en Valparaíso, el Poder Ejecutivo en Santiago, de forma tal de dividir, de dispersar, tratar de que no se concentre la lucha de clase. Entonces es parte de lo que han hecho, pensando en ese esquema, pero donde ahora hemos visto una reacción cualitativa a lo que habíamos visto hasta ahora. Y ahora, para nosotros el problema no es simplemente si hay una revuelta. Digamos, el problema a pensar es si la lucha de Chile actual se transforma en una revolución. Ese es el punto clave para pensar en nosotros. Para que nosotros, digo, lo que nos hace pensar todo el tiempo las posibilidades de que se transforme en un proceso revolucionario abierto. Porque lo que la gente dice en la calle muy espontáneamente no son 30 pesos, son 30 años. 30 años de herencia pinochetista, si no hay una revolución social, no se barren. Y eso es, no hay reforma parcial que liquide 30 años de la herencia pinochetista. O sea, o hay una revolución o habrá una serie de reformas menores con las cuales contengan mientras repriman a la vanguardia. Y es lo que está tratando de hacer la clase dominante en este momento. La marcha más grande de la historia de Chile tiene muestra una situación paradójica en realidad. Porque por un lado creó la ilusión de que la gente, nada más por su número, puede quebrar el núcleo de la derecha, ¿no? El núcleo del poder de la derecha. E insisto, esta no es gente fácil de quebrar. Se bancó 17 años de dictadura. Y son los mismos. Cuando Cecilia Morel, la esposa de Piñera, la primera dama de Chile, hizo ese famoso audio donde vinieron los alienígenas, están saliendo los alienígenas, expresa el núcleo del pensamiento de la élite burguesa de Chile. Piñera es un hombre de la élite burguesa de Chile, era el dueño de LAN, es dueño de estancias enormes en el interior, íntimo amigo de Macri, el modelo de Macri, el empresario que salta a la política y que trata de hacer una derecha que se
se decía, moderna. Él siempre dijo que votó no en el plebiscito para tratar de sacarse el mote de pinochetista, etc. Pero es esa misma clase dominante la que está en el poder en Chile. Entonces, no digo, porque uno diría, hay otro gobierno puede decir, bueno, liquidamos las AFP, algo, pero esa clase dominante es difícil, la que tiene su interés económico ahí, es la que acumula capital todos los días, dueña de la educación, dueña de los negocios del cobre, de esto, del otro, de la salud, es la que vive y se llena los bolsillos a partir de eso. Entonces, son medidas que tiene que tomar contra su interés económico. Entonces, por eso es que no tiene salida fácil. En últimas, cuando nosotros salimos el 19 y 20 de diciembre, de la Rúa ya estaba muy aislado. Se le había ido medio partido radical, había roto con el Frepaso, estaba bastante colgando desde un pincel. Y si desde el punto de vista del apoyo popular, por eso cayó, después de 2 días, 19 y 20, o si quieren, desde que empezaron los saqueos primero, 19 y 20, de una semana de movilización y cayó y se tomó el helicóptero, ¿está bien?, de la Rúa. Ahora, aunque desde el punto de vista del apoyo popular es el 13%, en realidad desde la fuerza social imperante no es la burguesía que sostiene todavía el gobierno de Piñera. Y entonces ahí hay una incógnita, que es que para voltear al gobierno de Piñera, se necesita un embate superior de la masa, sobre todo ¿por qué? Porque hay una confabulación de todo el régimen político para sostenerlo a Piñera. Y esa confabulación no incluye solo a la oposición de los partidos más burgueses, como la Democracia Cristiana o aún el Partido Socialista, sino también al Frente Amplio y al Partido Comunista. Es decir, la demanda que se enfrenta más con el plan del régimen hoy es sin duda que se vaya a Piñera, porque todo el régimen quiere sostener a Piñera. La derecha, ¿qué puede aceptar? Y en esto están viendo, y es parte de lo que propuso el Partido Socialista y todo, hacer cambios en la Constitución sin constituyente. O sea, todavía no han llegado al nivel de decir, aceptamos una constituyente restringida, amañada, por ejemplo, con un temario acordado de lo que puede discutir, como fue la constituyente del 94 acá en Argentina o algo así. En Chile tiene un mecanismo constitucional por el cual a través del Senado pueden ir haciendo cambios constitucionales parciales. Por ejemplo, cambiar el sistema electoral u otras cosas que no fue menor. El cambio al uninominal, al sistema anterior, permitió toda la entrada de todos los legisladores del Frente Amplio y del Partido Comunista, que antes no podían entrar al Parlamento. El PC sacaba un 5% de los votos, un poquito más a veces, y no podía tener acceso al Parlamento. Bueno, eso lo cambiaron, metieron la representación proporcional parcial en el sistema parlamentario. Entonces pueden hacer algunos cambios parciales, pero, insisto, de una clase dominante que va a tratar de hacer lo menos posible. Por ejemplo, esto que comentaba Ángela, ni bien bajó un poco el nivel de intensidad de la movilización, ya la línea de derecha es orden, para tratar de separar la movilización de los barrios, de las poblaciones, de los sectores más radicalizados, que más sufren en sus cuerpos el modelo chileno y que quieren ir más hasta el final, de los sectores más acomodados que dicen, bueno, vamos a una marcha masiva, esto que cambie un poco. Ese es el gran intento que está teniendo adelante la clase dominante. Separar y tratar de ganar legitimidad para darle palos a la vanguardia. Es decir, los muertos mayoritariamente provienen de los sectores populares, donde meten bala a lo lindo, donde está lo más fuerte de la represión. Hay el audio de un carabinero, no el audio, sino la orden que le da a su tropa, no sé si tuvieron posibilidad de verla, donde dice, sáquenle los ojos, hiéranlo, háganles de todo, traten de no matarlos, sobre todo si son de un sector social más acomodado. Tratemos de cuidar solo los muertos, pero demos, saquémosle los ojos, dejémoslos ciegos que no pasa nada. Brutal. Y tratan de trabajar con esa división, ¿no? Separar la movilización de las poblaciones de las movilizaciones que ellos consideran legítimas. Por ejemplo, el día de la marcha más grande de Chile, de los casi 2 millones, calculen que es una población de 18 millones, ¿no?, que tiene Chile, ya salió a las calles, pero una cantidad enorme de gente, monumental, a lo largo y ancho de todo Chile. Pero la propia alcaldesa de Santiago, Carla Rubilar, ahora ministra, intendenta de Santiago,
salió a decir que grande marcha, nosotros estamos ahí, también estamos. O sea, un intento de un sector de la derecha de decir, bueno, el pueblo quiere cambio, lo hemos escuchado, que después fue con lo de Piñera. Ahora, ni bien baja un poco, salen con esta línea de la línea represiva, ¿no? El cambio de código, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, nosotros tenemos, en primer lugar, una gran responsabilidad internacionalista. Ahora está Nico del Caño en Chile, bueno, estuvo acá Lautaro acompañando y llevando la solidaridad, estuvo Raúl Godoy de Neuquén, estuvo Ale Vilca, ahora, como decía, está Nico del Caño, que estamos también recogiendo muchas de las denuncias para hacer el mayor escándalo político que podamos acá contra una política represiva, en donde hoy hay un desafío muy importante que es la defensa del derecho a movilización y a manifestación, que es lo que quieren volver a cercenar y restringir. Quieren limitar la capacidad de acción de la protesta y sacar a la gente de las calles. Y ahí ya vamos a tener una prueba muy importante de la oposición, porque estas leyes Piñera no las puede aprobar sin la oposición. Piñera tiene minoría en el Congreso también, como tenía Macri. O sea, toda ley represiva que surja va a ser resultado de la colaboración de la oposición, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Si no, nada de la legislación represiva puede ser aprobada, ¿no? Entonces hay un primer hecho que es, y tenemos que ser parte de una gran campaña internacional en contra de todas las medidas represivas, de la denuncia de lo que ha sido esto, porque eso traza una línea entre el gobierno asesino y las masas, que es la línea que quieren borrar. Son conmovedoras las movilizaciones, sobre todo de jóvenes, cuando van con los nombres de los muertos y dicen, ellos no tienen normalidad, y están las pancartas y las banderas pintadas con cada uno de los caídos, de los heridos, de los torturados. Entonces, esa es una línea que cruza, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere borrar todos los negociadores con el gobierno? Que lo que quieren es olvidar el carácter represor y asesino. Entonces, eso es un punto muy importante, toda la denuncia del aspecto represivo, porque acá se quiere pasar como que no pasó nada, como que tiramos unos perdigones y listo, ¿no? Pero hubo el asesinato, las vejaciones, lo que sigue todos los días. Y entonces hay una paradoja, porque un gobierno que da pocas concesiones es un gobierno que todos los días está al borde de generar otra vez saltos en la lucha de clases. Nosotros no podemos saber cuánto esto va a durar. Posiblemente va a un proceso de varios meses. No fácil, no inmediato. Porque, insisto, las fuerzas de resistencia son. Entonces, el problema es si cala en fracciones de las masas la convicción de que hay que hacer un nivel de salto en la movilización, en la lucha y en el enfrentamiento con el régimen superior al actual. Que no basta la movilización más grande de Chile, ni 2 ni 3 parecidas, aunque si se dieran todos los días, tambalea Piñera también, sino que, digo, un salto en la acción del movimiento obrero, en la paralización, en efectivamente una huelga general política y acción de masas para que se vaya el gobierno. Bueno, esto es lo que hay que ver si se termina de desarrollar en el proceso. Y lo que es una revuelta, como vemos en distintos países, se transforma en algo más. En un proceso, o sea, la caída de Piñera por la movilización de las masas abre un proceso revolucionario en Chile. Abre, sin ninguna duda. No es contenible. Lo abre. Por eso es que no quieren que se abra. Y eso, lo que hoy son embriones de autoorganización, se puede multiplicar. Por ejemplo, en Valparaíso, la mesa de unidad social, como hay más vanguardia, y como estudiantil y obrera, y están los portuarios, y hay una tradición de lucha, tiene que funcionar, ¿no?, con asamblea. Tiene que funcionar distinta, no puede ser la burocracia controlándola por arriba. Y entonces ahí se han metido los compañeros, intervienen, salen mociones más izquierda, porque ellos lo que quieren salir es del control del movimiento de masa. Entonces, fenómenos como esos, si hay un salto en la movilización y si se logra la caída de Piñera, es cualitativo. Toda la burguesía, insisto, mundial está complotada para tratar que no caiga Piñera, aunque su popularidad llegue al 2 o al 3. Y esto también nos permite para algunas conclusiones. Cuando los marxistas decimos que el Estado es un órgano de represión de una clase sobre otra, ¿qué más claro que Chile? Digo, para explicarle a los compañeros peronistas, kirchneristas, el Estado como órgano de conciliación. No, cuando la masa desafía, la bala va siempre para el mismo lado.
¿no? Se ve muy bien qué es el Estado burgués. Es esto el Estado burgués. Es carabinero y el ejército, es el toque de queda. Es la defensa de los privilegiados, del privilegio de la burguesía. Bueno, y eso es un aprendizaje que amplios sectores del movimiento de masas están en la calle, ¿no? Y también porque acá tenemos un debate, porque los peronistas dicen gracias a nosotros no hay Chile. Gracias a nosotros no hay Chile. Nosotros estamos canalizando el descontento por la institucionalidad burguesa. Bueno, pero eso es lo que hizo la Concertación chilena. Antes, mantener el esquema del statu quo. Es al revés. Chile lo que está cambiando es toda la agenda chilena. Fíjense, acá alguno dice Asamblea Constituyente y lo miran. Yo la otra vez veía en un canal de televisión, entrevistaban a una periodista chilena que decía le salía naturalmente, bueno, sí, no puede ser que tengamos una constitución que viene de Pinochet, la juventud no participó en la redacción de esa constitución, necesitamos una asamblea constituyente, etc. Quería hablar de otra cosa, porque acá no es de Pinochet, es de 1853 la constitución. Y cuando nosotros planteamos asamblea constituyente, nos dice, usted lo que quiere. O sea, la propia agenda del debate, la agenda en las calles, la agenda que no tiene que haber más jubilación privada, educación privada, etcétera, y que hay que revertir el Chile de 30 años, es una agenda que hasta las masas en la calle no estaba presente. Todo el sistema burgués siempre trabaja sobre el posibilismo, nada se puede cambiar porque no, se va a enojar el otro, a ver si esto no se puede hacer. Por ejemplo, el peronismo llega ahora al gobierno y no va a tocar prácticamente nada. No va a tocar las privatizaciones, no va a tocar la deuda, no va a tocar prácticamente nada. Llega con la promesa de que no va a seguir profundizando, pero veremos después lo que hace. Pero es que no va a tocar nada. O sea, lo que cambia la agenda, lo que modifica son la lucha de clases, la lucha de calles, las masas en las calles. Entonces, que es a lo que nosotros apostamos para voltear a Macri y no triunfamos en eso. Triunfó el plan de salida burguesa de Macri, que incluye preservar a Macri, incluye un Macri con un 40%, que no les molesta para decir que no pueden hacer cosas. Tienen una excusa de que como Macri tiene 40%, y bueno, no podemos hacer muchos cambios. Porque tenemos que mantener el statu quo. Bueno, lo que quiebra el statu quo es la lucha de clases, la gente en la calle. Y ese es un punto que solo nosotros reivindicamos y que mantenemos. Fíjense ustedes lo conservador del pensamiento político, de un cierto pensamiento político medio, que cuando en el primer debate, en el punto de relaciones internacionales, Nicolás sostuvo el homenaje a los muertos de Ecuador y la reivindicación de la rebelión de Ecuador, de acá, sobre todo los kirchneristas, se la pasaban en la red diciendo cómo habló de Ecuador, porque no habla de Argentina. Le digo, en el punto de relaciones internacionales, aparte, no era que se estaba discutiendo el punto que hace con los planes sociales, el punto de relaciones internacionales, donde había una rebelión en Latinoamérica con 8 muertos el día anterior, y donde se terminó volteando en las calles y en la lucha el plan del FMI, el retroceso del ajustazo, lo que ellos dicen siempre que no puede haber. Y en el segundo debate, ya había estallado Chile, ya estaban todos los hechos, y el único que mencionó el debate de Chile fue Nico. Nadie más. No lo mencionó Alberto Fernández en ningún momento. Nada, no dijo una palabra del levantamiento chileno. Después en algún reportaje por ahí perdido, etc. Pero no, nada. Entonces es muy importante esto, porque la lucha de clases va en el sentido de nuestro planteo. Nosotros no somos ingenuos. Sabemos que la burguesía no acepta perder sus privilegios si las masas movilizadas no la obligan a perder sus privilegios. Por eso somos revolucionarios. La revolución es una consecuencia de entender cómo funciona este sistema, donde una minoría preserva sus privilegios con un aparato represivo. Y hasta que la fuerza del movimiento de masa no quiebre ese aparato represivo, la burguesía se mantiene en el dominio y a lo sumo cede pequeñas concesiones para mantenerlo central. Entonces, por eso nuestra apuesta es a la lucha de calles, a la lucha de clases. Y eso requiere de una dirección política que enfrente todas las maniobras y traiciones de las direcciones políticas burguesas y reformistas, como está pasando en Chile. Los compañeros del PTR, nuestra organización hermana, están valientemente luchando en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, en Temuco, contra todas estas maniobras, tratando de desarrollar lo más posible la autoorganización del movimiento de masas, la coordinación de los que luchan, el llamado a la huelga general, marcando esa línea contra Piñera, enfrentando la andanada represiva del Estado, planteando la necesidad de la constituyente
no porque sea un fin en sí mismo, sino porque como todavía el movimiento obrero es débil en su intervención, la idea del gobierno de trabajadores no es vista más que por una pequeña minoría. Ahora, si surge una constituyente, la lucha porque no sea amañada, por si toma medidas progresivas, va a desarrollar la movilización. Lo vemos como un canal del desarrollo de la movilización y la autoorganización de las masas, para llegar a la conclusión que si no hay un movimiento con la autodefensa de la clase trabajadora, es imposible imponerle la voluntad a la burguesía. Bueno, eso es parte de lo que se está jugando en Chile. Y creo que tenemos que tener completa conciencia de eso. Y sobre todo, creo que es hacia la juventud un llamado a una militancia consciente y permanente. Es decir, esto no se cambia con revueltas espontáneas. Acá necesitamos una dirección política de la clase trabajadora, de la juventud, del movimiento de masas, que logre enfrentar las maniobras de la burguesía. En Chile los compañeros lo están haciendo, pero tienen todavía más debilidad que la que tenemos nosotros acá. ¿Está bien? Pero eso necesita una fuerza militante reforzada. Y esta es una conclusión muy importante, porque en Argentina hay una presión muy fuerte a la pasividad. Bueno, las cosas se van a arreglar por arriba y a desdeñar el involucramiento militante. Y entonces yo creo que Chile es un llamado de atención para quien no ve la importancia de un compromiso personal, que es a la vez personal y colectivo, con la lucha por cambiar este sistema. Pues si algo están empezando a mostrar, y las luchas que se están dando, y no casualmente los analistas empiezan a emparentarlo con lo que pasó a fines de los 60, comienzos de los 70, Venezo dice la ola de protestas por la masividad, aunque aquella fue mucho más radicalizada que la que estamos viendo hasta el momento, es la conciencia de que se viven tiempos de confrontación social más fuertes de los que veníamos teniendo, por el agotamiento de la capacidad de la clase dominante, por los niveles de desigualdad que ha generado el capitalismo, por la destrucción del planeta, por las rivalidades interburguesas que se empiezan a generar. Y ese es el tiempo que nos está empezando a tocar que nos empieza a tocar vivir. Es decir, tiempos no de estabilidad burguesa, sino de profunda inestabilidad política, donde, como lo característico de todo tiempo más revolucionario, es que lo extraordinario se vuelve cotidiano, que los tiempos cambian permanentemente. Bueno, eso es lo que empezamos a vivir. Nosotros no podemos saber el desenlace final que va a tener Chile. Sabemos hipótesis que podemos hacer sobre qué va a pasar. Es decir, es difícil, yo creo difícil que el gobierno contenga la profundidad del proceso por lo masivo que fue y porque es un gobierno que rehúye a dar reforma. Ahora es un gobierno que tiene estabilidad burguesa. Toda la burguesía lo está sosteniendo. Entonces, lo que es muy extendido en la masa, que hay que voltearlo y hacer una constituyente en la clase dominante, es un compromiso de honor que no lo quieren hacer y que lo van a sostener a Piñera como fuera. Y para eso tienen vasos comunicantes, el PC, el Frente Amplio, las direcciones burocráticas, donde tienen toda esta línea. Un ala del Frente Amplio, Revolución Democrática, que será la derecha, es increíble las cosas que ha dicho. Increíble. Y fue al diálogo con Piñera. Fue al diálogo con el propio Piñera. El hecho, digo, que la organización que aparece como referente del movimiento obrero no plantee fuera a Piñera, pero es una claudicación brutal. En el momento en que está reprimiendo, que acaba de asesinar a las masas, y todo es darle legitimidad a un gobierno que ha perdido legitimidad en el movimiento de masas y que tiene 13% de apoyo, que sería un gran argumento que usaríamos nosotros. ¿Cómo va a ser legítimo un gobierno que tiene el 13% de apoyo? Que convoque a una constituyente, vamos a ver quién lo vota. ¿Quién vota a la derecha? Sí dice que tiene. Hasta los politólogos burgueses, no ya los que somos marxistas, los politólogos burgueses dicen que hay dos legitimidades de origen, que es llegar sin fraude, haber ganado una elección, y de gestión. Es decir, que la gente te apoye o no te apoye. Bueno, este es un gobierno que no tiene legitimidad de gestión, lo apoya el 13% de la población. ¿Está bien? Entonces, ahora, ellos sacaron la conclusión que se vayan como de la rúa crea demasiada inestabilidad. Y entonces la burguesía quiere evitar eso. Quiere hacer a lo sumo unas pequeñas reformas controladas en dosis homeopáticas, de forma tal de mantener lo esencial que las masas están cuestionando en las calles. Y entonces la incógnita es si el movimiento de masas, en este aprendizaje callejero, con muertos, con heridos, con torturados, con la movilización permanente de todos los días, va a sacar la conclusión que tiene que hacer más, en última. Es decir, que lo que nosotros decimos, una huelga general que implique un levantamiento nacional,
no es simplemente algo que se nos ocurre decir, sino la medida real o la forma de lucha real para quebrar contra quien uno se está enfrentando. Esa es parte de la experiencia que se está dando. Quizá ahora están empezando a entrar los secundarios, veremos la profundidad que eso tiene, si puede entrar a la universidad, pueden sacar parcialmente a las masas de las calles y volver dentro de algunas semanas. No nos tenemos que quedar porque el proceso es muy profundo. Es muy profundo, sobre todo si eso es una creencia fuerte en el movimiento de masa. ¿Está bien? Más allá de la ilusión inmediata, porque obviamente la gente que salió masivamente a la calle, sobre todo las capas medias, el día de la marcha más grande de Chile, que salió todo el mundo, es la ilusión de que con una marcha un poco grande es listo. Y no es así. El Estado está respondiendo como lo que es. ¿Está bien? Y nosotros somos patriotas de la lucha del movimiento de masas, nos involucramos, tratamos de aportar todo lo que podemos a que esa lucha triunfe, a enfrentar la represión del Estado, a difundirla, a mantenerla, y también a que saquemos conclusiones para lo que se va a venir. Porque más allá del interregno ahora del gobierno, del nuevo gobierno y el tiempo de gracia que pueda tener, lo de Chile también le marca la cancha, ¿no? Es un gobierno que continúa haciendo macrismo sin Macri, está Chile. No es que acá las masas no van a luchar, no van a pelear, no van a salir a las calles. Más allá vieron que mucha gente dice, acá nos aumentaron 36 veces las tarifas y allá salieron por 30 centavos. Bueno, es una comparación un poco falsa porque acá salimos a luchar, después contuvieron la lucha y trataron de canalizarla. Ahora en Chile ese reclamo, la burguesía no lo quiere ceder, entonces no es que quiere volver atrás, no tiene eso y tiene elecciones recién dentro de 2 años. Entonces tampoco es que pueden descomprimir, quizás si tuviesen elecciones más temprano, elecciones presidenciales, la gente llega a aguantarse 2 años más a Piñera, ¿está bien? Bueno, lo último que quiero señalar es que la dinámica en América Latina es una dinámica no definida hacia dónde va. O sea, vieron que hay momentos donde el continente se mueve más o menos en una dirección, ¿está bien? En un momento a principio de siglo predominaron los gobiernos de centro izquierda montados sobre el boom de las commodities, la suba de los precios de las materias primas, y después pareció que sobre el agotamiento de esos gobiernos venía una ofensiva de la derecha, de la cual la elección de Piñera, de Duque en Colombia, Macri, Kuczynski en Perú, Bolsonaro en Brasil y el intento de golpe en Venezuela mostraban esa oleada derechista, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo una inflexión parcial de eso. Primero porque fracasó el intento golpista en Venezuela, por Ecuador, por Chile, por la propia derrota de Macri en un cierto sentido, pero tampoco es una única tendencia. En Bolivia están viendo un conflicto de otro tipo, donde, digamos, el intento de perpetuación de Evo Morales es canalizado por la derecha para montarle un intento de golpe, porque Evo Morales perdió una parte importante de su base social cuando pierde un referéndum y hace una maniobra en la corte y acepta presentarse igual, y donde su base de Cochabamba, de los cocaleros, opina que le sacó todos los cultivos de coca y se vendió a la DEA, palabras más, palabras menos. Y entonces tiene Cochabamba, que es un lugar donde todavía mantiene apoyo, sin embargo la Federación Combativa Campesina de Cochabamba la tiene en contra. Aunque no está con la línea de la derecha de Santa Cruz, separatista, de ultraderecha, que quiere usar parte del desprestigio para hacer un golpe de Estado, a mi juicio pasado de la relación de fuerza, pero que es una confrontación que hay hoy en el caso boliviano. Es decir, donde hay, pero tiene otro signo, ¿está bien? Y en Uruguay puede ganar la derecha la elección, lo más probable. Todas las primeras encuestas da 47 para la calle Pou, el candidato de la derecha, y 42 le da a Martínez, el candidato de Frente Amplio. O sea que no es tampoco América Latina, tiene una sola línea. América Latina, así como la derecha no pudo imponerse, porque no logró imponer derrota al movimiento de masas, tampoco es que está derrotada y se mantiene Bolsonaro y todo. Y el propio Trump está tratando de ver cómo se reacomoda. Por ejemplo, tratando de que Alberto Fernández sea un aliado suyo, al menos parcialmente. Cuando viajó Sergio Massa entre las PASO y las generales a Estados Unidos, Massa tiene relación con toda la derecha republicana norteamericana, es íntimo de Rudy Giuliani, el abogado de Trump, nada más y nada menos, de que le aconsejó todas las políticas de seguridad. Vino con una consigna que es no romper el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es el grupo que se hizo para imponer la salida de Trump en Venezuela. Dijo, planteen su posición, pero quédense. Bueno, vamos a ver qué hacen ahí. Ese es el primer punto de toque, de que hace el Grupo de Lima o no. El Grupo de Lima fue hecho especialmente por todos los gobiernos de derecha del continente
para meter la línea que tiene. Entonces vamos a ver cómo se mueve. Según el país que va, hacen declaraciones distintas, según con quién se reúnen, pero vamos a ver, esa es una piedra de toque, porque creo yo que Trump ha tomado relación de que hay lío en América Latina también, y quiere evitar y tratar de frenarlo y ver si buenas migas con un gobierno peronista no es algo que vaya en contra de su naturaleza, ¿no? Más allá de que de que hubiese preferido a Macri para tenerlo directamente. Bueno, entonces estamos, en un continente en el cual una parte se está levantando, se está poniendo de pie, está desafiando en las calles las políticas de hambre y de miseria, las políticas fondomonetaristas, las políticas de una burguesía voraz. En el caso de Chile, ha impuesto un despotismo patronal brutal durante todos estos años, y nosotros no podemos menos que estar en las antípodas de los que dicen acá menos mal que se evitó Chile. Nosotros cuando hay movilización y lucha de clases, es lo que sabemos que puede cambiar el mundo. Sin lucha de clases, sin lucha de calles, el mundo no se cambia. Sin la movilización popular, y eso ha sido siempre a lo largo de la historia. Y al calor de eso es que tratamos de ver, las encrucijadas que nos plantean y los desafíos. Entonces, para sintetizar, viva la lucha del pueblo de Chile, todo el apoyo a darle a las compañeras y los compañeros. Creo que lo que tenemos que seguir atentamente, y si algo refuerza levantamiento y lucha como estos de Chile, es la convicción militante que cada una y cada uno de nosotros tenemos en la lucha por gobiernos de los trabajadores en nuestros países, por la unidad socialista de América Latina y por terminar para siempre con el capitalismo en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Ángela, yo soy parte del Izquierda Diario, el comité editorial de allá de Chile. Vengo a contarles más o menos la situación política que estamos viviendo principalmente desde el 18 de octubre. Intentar de transmitirle de mejor manera estos ya más de 18 días de rebelión. Y cualquier si me disperso un poquito, traje apuntes son muchas cosas. Pero quería partir primero más con la pregunta de qué ocurrió en el jaguar, digamos, de América Latina, en el oasis, como venían diciéndole a Chile distintos gobiernos, la burguesía internacional, como ejemplo del modelo neoliberal, como ejemplo de estabilidad, de orden, de estabilidad política, de estabilidad social, que un poco se cayó todo eso en 2 días, entre el 18 y el 19 de octubre. Entonces, la primera pregunta es un poco ¿por qué? ¿O qué ocurrió? El estallido del 18 de octubre no se puede explicar si no se comprende desde que hay una crisis abierta más del régimen político chileno, de sus instituciones, del régimen heredado de la dictadura, de los partidos también políticos desde el 2011, principalmente con la irrupción del movimiento estudiantil. Desde ahí se abrió una profunda crisis de lo que fue el periodo de la transición, después de la dictadura, de mucho cuestionamiento a los partidos de la contención, a los partidos de la exconcertación, y al régimen de conjunto. O sea, el 2011 con el movimiento estudiantil abrió todo un proceso de pensar un poco que Chile seguía viviendo muy fuerte con las herencias de la dictadura, o sea, con problemas de educación, de pensiones, de salud que no estaba garantizado, de derechos básicos elementales, y de una precarización muy fuerte al mismo tiempo que se veía que políticos se subían el sueldo, que las empresas estaban sacando muchas ganancias. Entonces, todo ese proceso del 2011 abrió un cuestionamiento profundo de impugnación al régimen heredado de la dictadura que no lograron cerrar, que después ya con la empresa que hizo la burguesía nacional con la ex nueva mayoría, que fue el intento de desvío del movimiento estudiantil con Michelle Bachelet y integrando al Partido Comunista, intentaron un poco sacar de las calles al movimiento estudiantil prometiendo lo de la gratuidad. Ahí hubo, si bien no lograron descomprimir no lograron evitar, cerrar la crisis hasta el final del régimen,
sí lograron un poco descomprimir, un poco sacar de las calles el movimiento estudiantil con lo que fue la beca de gratuidad. Luego, después, pasó todo que en el caso del gobierno de la nueva mayoría, pasaron desde decir que iban a tomar las demandas de las calles a pasar al realismo sin renuncia, que fue lo que le llamaron cuando empezaron a aplicar lo que se conoció popularmente como las cocinas parlamentarias, que eran los acuerdos entre la democracia cristiana, entre los partidos de la ex nueva mayoría con empresarios para, en el fondo, no llevar adelante las mismas reformas que ellos habían prometido hacer para sacar de las calles a la gente. Entonces, eso generó mucho descontento. Después, lo que ustedes saben que vino, que llegaron las elecciones, salió nuevamente el gobierno de Piñera, o sea, de derecha, y durante el gobierno de Piñera llegó al poder con el eslogan de los tiempos mejores, de mayor estabilidad económica, de dar empleo, que fue algo que no lo llevaron adelante. O sea, lo que pasó en Chile antes de esto también es que hubo un choque de expectativa y de frustración muy importante al haber hecho una campaña de que iban a subir los salarios, de que la gente iba a tener más empleo, de que iba a haber crecimiento económico, y que si bien en Chile la economía dentro de todo está mucho más estable que otros países de América Latina, sí se produjo un estancamiento económico y empezaron a decir que, bueno, que no estaban las condiciones para subir las pensiones, para subir el sueldo mínimo, y eso generó un choque de expectativa y frustración en sectores también que fueron base social también del gobierno de Piñera al salir electo. Eso se sumó también a un paquete de reformas estructurales, de pensiones que fortalecían ya el negocio privado de la AFP, de una reforma laboral que buscaba flexibilizar aún más, que en Chile el tema de la flexibilización es bastante fuerte, el tema de la flexibilización del trabajo con las personas que más de 1 millón de trabajadores que están subcontratados, con trabajos precarios, inestabilidad laboral, ha subido mucho la tasa de informalidad también, y fue todo un paquete de reformas que le exigía a la burguesía nacional y después también el Fondo Monetario Internacional y el Banco también mundial a Chile para aplicar. Entonces, todo esto que pasó antes del 18 de octubre era una acumulación de intentos también por pasar estas reformas que no tenían apoyo de la población, que iban intentando aprobar, pero que había mucho descontento en la encuesta. La gente no apoyaba la reforma, y luego también eso se combinó con una línea muy represiva y criminalizadora de parte del gobierno de Piñera hacia principalmente la juventud, sobre todo los estudiantes secundarios y la secundaria. Eso se vio con medidas como Aula Segura, que era un proyecto que su fundamento en el fondo era que permitía la entrada de la policía, que fue lo que vimos en el Instituto Nacional, que quizás ustedes pudieron ver. Con la policía sitiando todos los días. Fue una campaña muy fuerte de los medios de prensa tradicionales con el gobierno, de ingreso de la policía constantemente, carabineros arriba de los techos, orinando, llevándose detenidos estudiantes, estaban en las salas de clase, disparando bombas lacrimógenas, se llevaban detenidos a los estudiantes. Fueron semanas de que estaba sucediendo eso, a la par de que intentaban pasar medidas como lo del control de identidad preventivo a menores de 14 años, sumado que habían parlamentarios de derecha que intentaron pasar propuestas como toque de queda en comunas que aplicaron plebiscito con casi nada de participación, en comunas como Las Condes, que comunas, digamos, de clase alta, y distintas otras medidas que buscaban precarizar principalmente a la juventud, como también lo fue el Estatuto Laboral Juvenil, que iba a implicar que a todos los jóvenes que estudian y que trabajan le iban a quitar derechos a las mujeres, derechos maternales, derechos a vacaciones, derechos a sindicalización. Entonces fue una línea bastante dura por parte del gobierno, que a mi parecer un poco se pasaron de la correlación de fuerza, que eso empezó a generar mucho descontento, considerando que había toda una crisis y una impugnación previa de años que no pudieron cerrar. O sea, comento esto porque no es que como que explotó el 18 de octubre, sino que este año se movilizaron los profesores y las profesoras en todo el país. Fue una movilización que tuvo apoyo, fuerte apoyo popular, y mucha intransigencia, mucha represión a los docentes.
que estuvieron más de un mes movilizados, que ahí, bueno, quizás pudieron seguir el proceso de lucha. Antes de que estallara lo del 18 también pasó que estaban las regiones del norte movilizadas por la crisis hídrica. Hay un problema muy fuerte con el tema del agua, porque el agua en Chile también estaba privatizada. Bueno, está todo privatizado, hasta ese derecho básico elemental. Entonces todo eso fue generando mucha bronca, mucho hastío. Los días previos al 18 de octubre se empezaron a generar ciertas evasiones masivas que fueron a todo esto impulsadas principalmente por los estudiantes secundarios del Instituto Nacional. Después de la guerra que le hicieron de enemigo interno, de chivo expiatorio al Instituto Nacional para reventarlos, para evitar cualquier tipo de organización, a los colegios emblemáticos, como se llaman, empezó a haber toda una ola de descontento porque subieron 30 pesos del pasaje del metro. O sea, todo esto también es de los pasajes de transporte más caros de América Latina. Entonces, empezaron a haber evasiones masivas y el viernes 18 de octubre pasó que la gente se empezó a concentrar en todas las estaciones de metro. El apoyo que había a los secundarios y a los jóvenes que protagonizaban las evasiones era masivo, o sea, masivo total. Uno veía los videos, ¿cierto? Gente trabajadora que también se pasaba, que apoyaba, y el gobierno tuvo una línea muy fuerte de represión que se vio en los metros. Empezaron a salir muchos videos de golpiza en el metro, de la policía golpeando con lumas, qué sé yo, de gente metiéndose, defendiendo a los estudiantes, y eso generó un estallido, pero es un estallido acumulado, como dice la consigna que recorre Chile, que no son 30 pesos, sino que son 30 años, que explican que son 30 años, luego del término de la dictadura, 30 años de saqueo, 30 años de saqueo de las transnacionales, 30 años de abuso y de aumento de ganancia exorbitante de los empresarios, 30 años de que las personas no tienen, que uno ve ancianas y ancianos en la calle recogiendo latas, recogiendo cartones porque no tienen cómo sobrevivir, porque las pensiones son de hambre, son pensiones miserables, donde no hay ningún derecho que esté garantizado. Entonces eso generó un hastío que cuando uno está en la calle y habla con todas las personas, te dicen sí, o sea, lo del pasaje fue ya la gota que rebasó el vaso, pero nosotros estamos cansados de los abusos, de ver cómo los parlamentarios se suben los sueldos, ganan 9 millones, el sueldo mínimo está en 300.000, la línea de la pobreza en Chile es de 450.000 pesos, el sueldo mínimo de 300.000, y el 90% de los jubilados y jubiladas tienen pensiones de 150.000 pesos. Entonces es algo que generó un estallido muy grande que detonó en jornadas revolucionarias como se vivieron principalmente el viernes 18, el sábado 19 y el domingo 20. Lo que decía del sueldo, bueno, de las pensiones, en el caso de la educación es algo similar. Hay más de 1 millón de jóvenes que estamos endeudados. Bueno, yo misma, no sé, 20 millones le debo al Estado por haber estudiado, y así hay un montón de jóvenes que están endeudados con la banca, un poco de 500.000 jóvenes que se llaman los niní, que medio que no trabajan, ni estudian, medio sin futuro, una juventud muy precarizada, y también una crisis también de aspectos como la salud. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, los funcionarios públicos, han protagonizado también muchas movilizaciones, y en este proceso de lucha ha sido un sector que se ha coordinado bastante y que ha estado mucho en la calle por el tema de la crisis de la salud, que uno veía a los ministros de salud burlándose. No sé si vieron varios comentarios que hicieron previo a este estallido, que era que a la gente le gustaba ir temprano al consultorio porque iba a ser vida social a las 5 de la mañana, entonces la gente lo pasaba bien, así decía el ministro, o comentarios tipo como que si la gente quiere llegar más temprano a la pega, que salga antes de la casa nomás. O sea, que se levante a las 7, 6 de la mañana, porque así te va a demorar 20 minutos en llegar a comuna al otro extremo donde uno trabaja, y ese tipo de comentarios que generaron mucha bronca. ¿Ah? La pega es el trabajo. Y que en general las personas se demoran mucho. Bueno, estaba todo el tema de la reducción de la jornada laboral, que son cosas mínimas,
de trabajar menos tiempo, que los empresarios salieron diciendo que no, que Chile se iba a desestabilizar económicamente. Entonces hay muchas cosas que son mínimas que se oponen férreamente, y eso estaba muy sumado a una línea represiva y criminalizadora, como venía diciendo, sobre todo a sectores que en el caso de Chile son sectores que han vanguardizado en distintos momentos, que es el movimiento estudiantil y sobre todo secundario. Ahora, cuando se abrió el viernes 18 todo este estallido, y el sábado 19 fue una explosión de ver a millones de personas de todas las edades, abuelos, ancianos en la calle. Hubo acciones que fueron símbolos un poco de quemas de edificios, de instituciones públicas. Se quemaron espontáneos, fue un estallido digamos espontáneo en ese sentido, donde se quemaron municipalidades. Uno veía si mandaban videos de quemas de municipalidades en Talagante, que es un lugar que queda en Santiago pero más como rural. La gente quemó la flota de buses, que era el monopolio de Talagante que había de transporte, porque ahí sí que subían los pasajes como querían. La gente quemó eso. En el caso de Valparaíso quemaron el Mercurio de Valparaíso, que es el medio de derecha, que además es símbolo de la prensa golpista en dictadura. Lo quemaron. Uno veía videos de Iquique, que la gente, los pobladores y las pobladoras, los trabajadores, le sacaron los cañones de la Guerra del Pacífico a los militares. Eso fue en toque de queda. Quemaron el Banco de Talca, el registro civil. O sea, fue una explosión de ira contra la institución y contra todo este régimen heredado de la dictadura. Y un aspecto que fue muy crucial, y que ya marcó también que ya eran, digamos, más jornada revolucionaria, y que puso al gobierno más en jaque, fue que cuando anunciaron el toque de queda, para atemorizar, obviamente, que fue sacar a los militares, que eso no pasaba desde dictadura en caso de movilizaciones, solamente lo habían hecho para el terremoto del 2010 en el sur, como para catástrofes naturales. Sacaron a los militares, y la respuesta fue que toda la gente salió a enfrentarse con los militares, y fue un desacato absoluto al toque de queda, a que estuvieran ahí. Entonces, eso marcó un punto de inflexión importante. Ahí el gobierno salió con una fuerte línea represiva. Los medios de comunicación de prensa tradicional los primeros 5 días tuvieron una línea de decir que eran vandalismo, que eran sectores aislados, empezaron a mostrar que habían, porque se generaron muchos saqueos, pero los saqueos principalmente eran a Walmart, no sé, a grandes tiendas. Quemar, bueno, lo que ya le había comentado. Entonces el gobierno salió con una línea de decir que había una guerra interna. Eso fue también con quien era el comandante del ejército que estaba ahí en ese momento. Y eso, en vez de causar temor o división, generó mucha más ira en la gente. O sea, empezaron a salir mucho más las personas al ver que el gobierno los tildaba de vándalos, y también hicieron una dicotomía falsa, que es lo que están buscando hacer ahora un poco, de decir que había un sector minoritario que era el que quemaba y el que se enfrentaba con la policía y los militares, y que había otro sector de manifestantes pacíficos. Eso no fue así. La gente que salió a quemar era el pueblo, no sé, trabajadores, no eran sectores aislados de jóvenes. Entonces salieron con una línea muy fuerte de criminalización, que fue durante los primeros 5 días, buscando intentar dividir también a los sectores más de vanguardia, que estaban más a la cabeza del proceso, con el resto de la población. Ahí empezaron obviamente a salir muchas denuncias de muertos. Hay más de 20 personas que murieron en los días de toque de queda. Cada día salen más casos de tortura, de violaciones también, casos terribles que se empezaron a conocer a través de las denuncias que hacía la gente. En ese sentido, los medios de prensa alternativos igual jugaron un rol importante, que eso es muy importante a destacar, tanto las denuncias de la gente
por los medios, o sea, por las redes sociales, como también los medios alternativos. Eso fue un factor muy importante. Medios como Piensa Prensa, Opal, radios regionales empezaron a denunciar todo eso, y nosotros también, a través de La Izquierda Diario, creo que hemos cumplido un rol también en poder denunciar todo eso. De hecho, bueno, como comentarle, en octubre nosotros llegamos casi a los 2 millones de visitas en la web, y en el caso del Facebook tuvimos un alcance de más de 31 millones de personas en una población que es 18 millones y medio. Con mucha gente que nos escribía por interno, por redes sociales, por Instagram, Facebook. Creamos una red de colaboradores de La Izquierda Diario, con gente de todas las regiones de Arica a Magallanes, que nos manda materiales de las protestas, y que pudimos empezar a reflejar que no era un sector minoritario, sino que era que eran millones de personas las que estaban en las calles, porque no, que diciendo fuera Piñera, y también abajo todo este régimen de la dictadura que no tiene nada que ofrecernos. El tema de la represión ha sido un punto muy importante. Por ejemplo, hoy día, hace poco, a las 2 de la tarde, Piñera salió en cadena nacional anunciando que convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano que fue creado con la Constitución de 1980, la dictadura, que ahora es consultivo, que fue mantenido por todos los gobiernos de la Concertación y de la ex nueva mayoría, que se reformó en el 2005 para ser consultivo, pero convocó a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para que lo aconsejaran de cómo parar las movilizaciones, en el fondo. Cómo poder reprimir, cómo parar las movilizaciones, porque siguen habiendo, que si bien no es la misma intensidad quizás de los primeros 4 o 5 días, la tónica que pasa en Chile es que todos los días hay movilizaciones. Todos los días hay movilizaciones y llamados por redes sociales. ¿Cuándo fue? No me acuerdo la fecha ya, pero la marcha más grande de Chile, solo en Santiago, éramos casi 2 millones de personas, en todo el sector de Plaza Italia, de la Alameda, más miles y cientos de miles que estaban movilizándose en la ciudad. Entonces, la tónica ha sido de constante movilización, pese a la represión. Ahora se están sabiendo más casos. Bueno, ahora lo comentábamos delante con... creo que Lautaro, no sé si tú comentabas lo de la Cruz Roja, que aconsejaba de salir con antiparra, porque hay la Sociedad Chilena de Oftalmología tuvo que salir a hablar diciendo que hay una emergencia sanitaria porque nunca habían tenido tantos problemas de heridas oculares, porque hay más de 150 personas ya que están registradas que han perdido alguno de sus ojos, o con graves problemas oculares. Hay más de, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay más de 4.000 personas detenidas. Hoy día salió, ayer, el general de Carabineros, Mario Rosa, diciendo que en verdad hay más de 10.000 personas detenidas, hay casos de desaparecidos. Y hoy día Piñera salió no solamente con el COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, convocándolo, sino que salió con toda una batería de proyectos anti-encapuchados, proyecto antisaqueo, proyecto para fortalecer la inteligencia del carabinero, de la PDI, que es la Policía de Investigaciones. O sea, hoy día anunció una serie de medidas que buscan aumentar la criminalización, y que hay que ver también cómo eso cala, porque el factor represivo en Chile es un factor que desestabiliza, o sea, que genera también bronca y que genera respuestas de la calle. Por lo menos hasta el momento ha sido así. O sea, con los militares en la calle no lograron sacar a la gente. Ahora están implementando esta nueva batería de medidas que buscan sacar a la gente de la calle. Hay distintos casos. Este lunes pasó que en Antofagasta entraron, en Antofagasta nuestro grupo está denunciando que hay un estado de sitio en los hechos, pese a que sacaron el toque de queda, el estado de excepción. Toda la ciudad está sitiada por policía. Ayer reventaron una de las poblaciones precarias, o sea, poblaciones de sectores más periféricos en Antofagasta. Hay videos de disparos de armas de fuego, de escopetazos con lacrimógena. El lunes entraron a la sede del comunal del Colegio de Profesores, que ahí, una compañera es presidenta del comunal, docente,
intentaron entrar 3 veces las fuerzas especiales, se llevaron a un estudiante detenido que estaba dentro del recinto, ya un caso escandaloso porque se trata de la sede gremial del colegio de profesores. Entraron la policía, afuera estaban disparando perdigones, lanzando lacrimógenas, los tuvieron sitiados por horas. Y eso es una política, obviamente, de tanto del gobierno como en el caso también de la alcaldesa ahí de derechista de Antofagasta, que da la orden de salir a reprimir. Un poco están teniendo chipe libre, como se dice en Chile, si se entiende, que hacen lo que quieren, la policía. El tema ya es muy fuerte. O sea, yo conversaba con algunos compañeros y me comentaban que acá cuando reprimen es como un escándalo porque en general no se da tanto. Allá nosotros estamos planteando algo tan democrático que es el derecho legítimo y básico a poder manifestarse. Porque uno está en la vereda y te disparan lacrimógenas. O sea, no te dejan, no se respeta ni siquiera el mínimo derecho a, no sé, manifestarte, expresar tu descontento dentro de esta democracia, ni siquiera eso. O sea, yo antes de ayer estaba en mi casa, donde está el INACAP, que es un centro de educación superior técnica, más de sectores más plebeyos, donde hay también una universidad al frente. Hicieron una reunión, una asamblea en conjunto entre las dos universidades, empezaron a reprimir a los estudiantes del INACAP, salieron los de la Federico Santa María a apoyar. Y después los chicos estaban en la vereda, fuimos, como vivo ahí, fui a preguntar qué pasaba, o sea, para saber las opiniones, que era de la Izquierda Diario, qué sé yo, y había una chica que me decía, mira, nosotros no podemos volver a la normalidad, que es lo que quiere el gobierno, no podemos, porque en el INACAP mataron a un estudiante de La Serena. Entonces en el INACAP, por ejemplo, se empezaron a movilizar desde este martes o lunes en todas las ciudades donde están las sedes de INACAP. Entonces ella, que era de la Federico Santa María, que está al frente, me decía, mira, yo no sé, yo no puedo volver a la normalidad. Me decía, yo quizás no entiendo mucho, no he leído hasta el final. Ella me decía la Constitución del 80, pero yo estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones. Acá somos puros chicos, me decía, que somos de poblaciones. Y el gobierno quiere que volvamos a la normalidad y que olvidemos de que han matado gente, torturado, que han violado, y nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, esta semana también se empezó a generar un tema más de que los colegios, algunos estudiantes empezaron a volver a clase, porque eso están haciendo. La línea del gobierno es, en el caso de lo emblemático, como el Instituto Nacional, cerraron el año, para que no se vean y no se organicen. En el Instituto Nacional Internado Nacional Barro Arana también cerraron el año. Pero después hubo muchos colegios de comunas periféricas, que no sé si han podido ver los videos de las fugas masivas, que son fenomenales, de cientos y cientos de estudiantes que se arrancan, que botan los portones, porque no quieren volver a la normalidad y quieren organizarse. Entonces ahora están con todo un dilema en el gobierno y en la autoridad de que no saben si cerrar el año, porque si no cierran el año significa que la gente va a volver a la estructura, que es un problema, o sea, una debilidad que ha tenido más el movimiento, de que no ha tenido una estructuración aún en el movimiento estudiantil, por ejemplo, chileno, para que salga como un factor que impulse la movilización con más fuerza. Ese factor lo tratan de evitar. Lo tratan de evitar, obviamente, con los cierres del año. Entonces, esta semana, desde el martes, empezaron a darse esas fugas masivas. Lo del INACAP y lo que les decía delante es parte de eso. Son chicos que volvieron a clase, pero no fueron a clase, hicieron asamblea, se juntaron. Y bueno, ese día, por ejemplo, que estábamos ahí, estábamos en la vereda, tranqui, y llegaron los pacos y escopetazos a toda la gente. O sea, habían vecinos, niños que estaban gritando, porque ya es común en todas partes ver la gente con las cacerolas, la gente con lienzo que apoya a los estudiantes, que sale a protestar. Y empezaron a tirar escopetazos a toda la gente, hay gente corriendo, vecinos de ahí. Entonces es una situación de mucha represión, y que ahora están buscando también, están con una línea muy represiva ahora que empezaron a salir los estudiantes secundarios. Antes de ayer, por ejemplo, para graficar algunas cosas, en un liceo que se llama Manuel de Salas, que igual es conocido, no sé si vieron un video de los profesores, las profesoras, haciendo un cordón humano, impidiendo que entrara la policía, porque iban a entrar a reprimir. Ayer se supo un caso que salió a nivel nacional del Liceo 7 de niñas,
hay 2 liceos 7, uno de Providencia, el otro de Santiago Centro. El de Santiago Centro entraron y le dispararon a estudiantes perdigones. Eso se supo porque después la llevaron detenida, le pegaron en sus genitales. Hay tortura sexual, la hacen desnudarse, la hacen mostrar sus partes íntimas, y todo eso se supo. Y ahora hablábamos que al policía que hizo eso le dieron arresto domiciliario nocturno. O sea, ese es el tipo de como desjuicio que le dan a los carabineros, a los militares por asesinar, por golpear, por violar. A esas niñas la atacaron así. Después eso generó que en el Liceo 7 de Providencia se lo tomaran en apoyo, está tomado ahora. Y así una serie de liceos más, en Antofagasta, en el norte en Iquique, en La Serena, en Copiapó, que el martes y miércoles fueron días de protesta y de movilización, en conjunto también apoderados y en conjunto también a docentes, o sea, no solamente los estudiantes solos. Eso me parecía importante mencionar. En el caso de Antofagasta, lo que yo le decía de la sede del comunal, que atacaron las fuerzas especiales, las fuerzas especiales, además, ahí en el caso de Antofagasta, hay algo en particular, que desde el colegio de profesores, desde el comunal, se impulsó un comité de emergencia y resguardo, que es un organismo de autoorganización que está articulando a distintos sectores. A docentes, surgió desde el colegio de profesores, pero van docentes, trabajadores industriales, van trabajadores del retail, apoderados y apoderadas. Se han generado distintas comisiones. Hay una comisión de auxilio y resguardo, hay una comisión de derechos humanos y jurídica, que hay abogados que están a disposición en la lucha. Hay una comisión que se creó ahora de estudiantes de medicina de la Universidad de Antofagasta que han jugado un rol muy importante, médicos que están denunciando que es falso lo que hizo el gobierno de las cifras que dan, porque a los hospitales están llegando más gente con lesiones de las que dicen en la prensa y lo que dicen en las cifras oficiales. Ahí, por ejemplo, los estudiantes de medicina de la Universidad de Antofagasta levantaron el comité de emergencia y resguardo del área clínica, que es el área de las prácticas clínicas que tienen ellos. Y así, por ejemplo, ese es un ejemplo de autoorganización importante y de articulación, que en el caso de Antofagasta está permitiendo que se coordinen distintos sectores en esta lucha, sectores reales. O sea, han hecho marcha en el caso de Antofagasta donde han ido 6.000, 7.000 de composición de trabajadores, mineros, portuarios, que se han coordinado mediante ese tipo de instancias, que es por lo menos lo que nosotros también estamos buscando implementar, sobre todo el aspecto de autoorganización y de articulación entre sectores, que también que es la base para poder también pelear por el Fuera Piñera, pelear por impulsar la huelga también general. Ahora, entrando un poco a la política del gobierno, después de los primeros 4 o 5 días de estallido social, lo que hubo fue una línea de buscar desviar a través de la política de diálogo social, de pacto social. Ahí, esa fue una línea que hizo el gobierno con todos los partidos de la concertación para salvarle la cabeza a Piñera y para salvarle, sobre todo, salvar al régimen heredado de la dictadura, porque eso es lo más profundo que está en cuestión. Con esa línea presentaron una agenda social de migajas que te propone subir 30.000 pesos las pensiones, o sea que ya no sean de 150.000 pesos, sino que sean de 180.000, para seguir viviendo en la miseria, y hace una serie de propuestas de cambio de gabinete que no dejaron conforme a nadie. La respuesta al cambio de gabinete fue al otro día la marcha más grande de Chile. Esa fue la respuesta al cambio de gabinete. Y eso también ha sido, o sea, la política de diálogo social y de salvataje con Piñera, es importante señalar que ha sido también con el apoyo, con la subordinación también de partidos como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que dirigen los principales organismos de masa, los principales organismos de allá de trabajadores y del movimiento estudiantil. Ellos han jugado un rol totalmente de salvarle la cabeza a Piñera. Lo que están proponiendo como medida para sacarlo son acusaciones constitucionales.
que no sé si supieron que cuando fue la movilización docente, hicieron lo mismo, trataron de hacer lo mismo con la ministra de Educación, la pinochetista Marcela Cubillo, y la misma Democracia Cristiana, que es de la oposición, votó en contra de sacarla. Hace un año mataron a Camilo Catrillanca, un joven comunero mapuche, con el comando Jungla, la policía en la Araucanía, y lo que prometió el Frente Amplio y el Partido Comunista y la oposición fue una acusación constitucional para sacar a Chadwick, que ni siquiera presentaron, y Chadwick recién salió ahora con el cambio de gabinete. Entonces, esas políticas más de desvío, nosotros consideramos que terminan dándole oxígeno al régimen y que terminan obviamente salvándole la cabeza, y eso ha sido como decía, con la venia de todos los partidos de la oposición. Voy a tomar un poquito. Bueno, también otra cosa que quería mencionar era que, porque se ha preguntado si el movimiento, claro, tiene direcciones o no. El movimiento surgió de manera más espontánea, digamos. Fueron jornadas los primeros días revolucionarios de manera espontánea, sin mayor estructuración, como decía adelante, más en términos como de debilidad también. Con poca asamblea, con poca estructuración, pero luego quienes están haciendo de interlocutores con el gobierno son organismos como la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que la dirige el Partido Comunista, el Colegio de Profesores, que lo dirige el Frente Amplio, la Coordinadora Noma FP, que también, digamos, las personas que la lideran son cercanas también al Frente Amplio. Y la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, que también es dirigida por el Frente Amplio. Ellos conformaron una mesa de unidad social que se llama, que es una instancia que es solo entre dirigentes, que no es abierta, digamos, a trabajadores, ni impulsan asamblea, ni nada por el estilo, que ellos han sido los que han estado impulsando, haciendo estos llamados a huelga. En el caso de ellos, el tema es que sacaron, por ejemplo, un pliego de demanda que tiene aspectos parciales correctos, como un salario de 500.000 pesos, salario mínimo, pensiones más o menos pensiones de 500.000 pesos, no más AFP, reducción de la jornada, que son demandas parciales correctas, pero que, por ejemplo, dejaron fuera la demanda principal que pide la gente en la calle, que él fuera Piñera. No lo plantean dentro de su petitorio. Y tampoco plantean otro tipo de demandas históricas, como es la nacionalización de los recursos naturales, como el cobre, que en el caso de Chile implica un saqueo de más o menos 10.000 millones de dólares todos los años. O sea que la Fundación Sol, de hecho, sacó un estudio que en 10 años, 10 empresas mineras, donde está BHP Billiton, Escondida, Anglo American, se llevaron 120.000 millones de dólares en 10 años, y que con esa plata se podría haber costeado pensión, educación, salud en una década para toda la gente gratis. Demandas como la nacionalización de los recursos naturales es algo que, por ejemplo, desde la mesa social y estos organismos no lo contemplan. Y el problema de eso es que sin luchar por algo así es muy difícil dar respuesta a las necesidades que piden las grandes mayorías, porque de ahí se sacan los recursos. Entonces la política que están implementando desde la mesa, esta mesa de unidad social, es una política que lo que plantean textualmente es que le exigen al gobierno que ellos tienen que ser interlocutores concretos para representar a la clase trabajadora, a los trabajadores de Chile. O sea, piden un diálogo sin exclusiones. Esa es la política central que están planteando hoy en día organizaciones como el Frente Amplio y el Partido Comunista. O diálogo sin exclusiones y negociar con este régimen. Desde ahí plantean políticas como un proceso constituyente. Un proceso constituyente en los marcos de la Constitución del 80. O sea, de este propio régimen pinochetista. Y ahí han planteado algunas políticas como lo que son los cabildos, que ahí obviamente hay mucha gente que participa por un tema de que toda la gente quiere discutir, toda la gente está discutiendo qué hacer, cómo responder a los problemas. El punto es que son mecanismos
que los da este propio régimen, que son mecanismos no solo consultivos, que no son vinculantes. Entonces al final lo que se pregunta a la gente es como un poco todo lo que yo hablo en el cabildo, que te pasan una pauta armada con preguntas abstractas que uno tiene que responder, que están ahí, o sea, que te la dan hecha. Después un poco quién haría esa síntesis, o sea, como quién por ejemplo tomaría todas esas inquietudes de la gente. Sería el Parlamento o serían los mismos diputados o senadores que en el caso de este cuestionado. O sea, Piñera hoy en día está con una aprobación del 13% y el Parlamento es una institución que tiene también una aprobación paupérrima, que salió ahora también en estos días, de que la gente no confía, más del 70% de la población no confía que los cambios los van a hacer por esa vía, por el Congreso. Entonces es bastante cuestionable la política en la que llevan de también de hacer cambios dentro de esta misma Constitución, con las herramientas y a los ritmos que te da esta propia Constitución, que en el caso del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora, ahora lo que les decía que está pasando estos últimos días, lo que les comentaba delante, de que empezaron a aparecer sectores del movimiento estudiantil secundario. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile, se han hecho asambleas triestamentales con profesores, con funcionarios, con estudiantes. En el caso del pedagógico pasó lo mismo. Y ahora, bueno, el gobierno, lo que decía delante, para no repetir, es que salió con una línea, ¿cierto?, de criminalización para buscar aplastar a estos sectores, sobre todo el movimiento secundario, porque la pregunta que nos hacemos es que qué pasaría también si el movimiento estudiantil en Chile sale de lleno a la escena y confluye, digamos, con este proceso de lucha. Yo creo que cambiaría bastante y profundizaría bastante la propia movilización. Ahora, más como entrando a explicar algunas cuestiones que nosotros allá en Chile también estamos planteando como grupo. Nosotros consideramos que no hay manera de dar respuesta a las necesidades de la gente, del pueblo trabajador, a las demandas sociales, con este gobierno de partida. O sea, un gobierno que no tiene, un gobierno asesino. Nosotros no vamos a negociar sobre los muertos, no lo vamos a hacer. Por eso la gente sigue en la calle, con un gobierno que ha torturado, que ha matado. No hay ningún tipo de diálogo. En ese sentido, lo que pide la mayoría de la gente es la consigna de fuera Piñera, que ha sido trending topic, que se ven todos los carteles, en todas las marchas que uno va con la gente que quiere que se vaya Piñera, que caiga este gobierno y que también caiga el régimen. Entonces, esa es una política central que nosotros ahí desde también la Izquierda Diario venimos también planteando bastante, lo del fuera Piñera. Eso otra vez nosotros creemos que la única manera de hacerlo es con la fuerza de la movilización, no con acusaciones constitucionales que van a quedar en nada, porque en el Senado la mayoría es de derecha y de la DC, de la democracia cristiana, entonces no van a votar por sacar a destituirlo, y en diputados tampoco. Entonces para nosotros no va la vía por ahí, sino que va por la vía de cómo fortalecer la movilización, la autoorganización, y que a través de los organismos principales de la clase trabajadora y estudiantiles se pueda impulsar una huelga general, pero que sea continua y activa. Por ejemplo, para este martes que viene está propuesta una convocatoria de huelga general, pero hasta el momento la tónica ha sido de huelga más por el día, donde han parado sectores importantes, estratégicos, como los mineros, los portuarios, pero que es difícil poder plantearse, o sea, que está totalmente planteado echar a Piñera, echar a este gobierno, pero es difícil que pueda ser solamente por una movilización o una huelga por un día. Entonces nosotros ahí venimos planteando muy fuerte la política de huelga general, continua y activa, hasta que caiga Piñera y todo este régimen heredado de la dictadura. Luego hay toda una discusión que tiene que ver un poco con qué hacer después, porque si cayera Piñera, ¿qué hay que hacer? No sé, asume el vicepresidente, elección anticipada, salió diciendo el Partido Comunista en algún momento. Y también está la discusión de lo de nueva constitución, que decía delante, lo de asamblea constituyente.
que por lo menos en términos de encuesta, ahí obviamente hay distintas nociones de qué tipo de asamblea constituyente, qué tipo de proceso, pero la mayoría de la gente está a favor con que la constitución, digamos, pinochetista no debería regir. Entonces nosotros nos preguntamos que una asamblea constituyente libre y soberana, donde la gente de verdad pudiese discutir y debatir cómo dar respuesta a los problemas sociales que aquejan al pueblo trabajador chileno, a los sectores populares, eso se podría hacer como con Piñera, se podría hacer como con las instituciones actuales, con el Parlamento que está totalmente deslegitimado. Nosotros creemos que no, que además es con representantes, o sea, con diputados y senadores que lo eligieron menos del 50% de la población, porque en el caso de Chile la abstención igual es bastante alta, es cerca del 60%, hay más o menos 7 millones de personas que no, 6 millones, 7 millones de personas que no votan, es bastante alto el aspecto de la abstención, porque, bueno, mucha gente no ve alternativa a los partidos que hay. Entonces, nosotros creemos que no va a haber una asamblea constituyente libre y soberana, democrática, donde las personas puedan decidir cómo dar respuesta a las problemáticas con Piñera y con este régimen. Entonces, la política que nosotros planteamos de asamblea constituyente libre y soberana la planteamos con la caída del gobierno, con la caída de este régimen pinochetista, que sobre las ruinas de ese régimen nosotros poder impulsar una asamblea constituyente, libre y soberana, libre en el sentido de que se puedan discutir todas las temáticas, pensión, educación, qué hacer con los recursos naturales, qué hacer con la educación, cómo, por ejemplo, se podría garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche si existen las forestales, si existen las familias Mate y Angelini, que son dueñas de más de 2 millones de hectáreas. O sea, ¿cómo podríamos garantizar ese derecho si no se afectan, o sea, si no se choca con los intereses, por ejemplo, en ese caso de las forestales? ¿O cómo podríamos garantizar las pensiones, educación, vivienda si no se nacionaliza los recursos naturales, salmonera, la minería, el litio? ¿Con qué recursos? Entonces, nosotros creemos que una asamblea constituyente libre y soberana debe ser libre para poder discutir todas las temáticas que aquejan al pueblo trabajador sin restricciones y soberana, porque ninguna institución de este Estado debería estar por sobre las decisiones que se tomen ahí. Por lo menos eso es lo que nosotros nos imaginamos de una asamblea constituyente en ese caso, o sea, que puedan votar todas las personas que son mayores de 18 años, que sea con representantes, que cualquier persona se pueda, digamos, o sea, puedan ser representantes de dirigentes sindicales, estudiantiles, que sean revocables, que ganen lo mismo que una profesora y no los sueldos millonarios que ganan actualmente, que presentaron un proyecto de ley para bajarse de 9 millones a 7 millones el sueldo hace unos días. Entonces nosotros pensamos que una asamblea realmente como democrática debería tener estas características y no debe ser en el marco de este régimen. Bueno, que planteemos, no sé, un representante cada 10.000 electores en el caso por la población en Chile, y donde podamos discutir todas estas demandas que ya le he comentado, pero después nos preguntamos, pero bueno, ¿y quiénes la convocarían? ¿Este Parlamento, los diputados actuales o los senadores actuales? En ese sentido nosotros creemos que son los organismos y las coordinadoras y los comités y los organismos de autodeterminación de la clase trabajadora, de los sectores populares, quienes deberían convocar, por ejemplo, una instancia así. En ese aspecto, nosotros, para ir como más finalizando ya, consideramos que el aspecto de la autoorganización es muy importante. En el caso de, por ejemplo, una asamblea constituyente, por ese debate, si se convocara algo así como nosotros planteamos, y la gente decide hacer ese tipo de cambio,
¿habría resistencia o no por parte de los capitalistas si se decidiera nacionalizar los recursos naturales o devolverle las tierras al pueblo mapuche? Obviamente habría resistencia si hasta por derechos básicos en Chile matan gente y matan estudiantes por algo que existe en distintos países, que es la educación gratuita. Entonces obviamente lo van a hacer si implica tocar intereses más profundos capitalistas. Entonces, como va a haber una resistencia, nosotros creemos que es crucial fomentar la organización de la clase trabajadora, y es lo que buscamos hacer en los lugares donde estamos. En el caso de Santiago venimos levantando también una articulación. En el caso, por ejemplo, del Hospital Barros Luco, que como decía delante, los trabajadores de la salud vienen jugando un rol muy importante, donde se vienen coordinando con otros hospitales, también con mucha aceptación de los usuarios y de la usuaria. En el caso de Santiago también levantamos el Cordón Centro, que es una instancia que busca organizar a los estudiantes de la Chile, del PEDA, de las universidades que están en Santiago Centro, con los secundarios, que es impulsado principalmente desde el sindicato GAM, por dar un ejemplo. En Valparaíso también venimos impulsando coordinación con los sindicatos de los portuarios, con los trabajadores, funcionarios públicos, con docentes. Hace poco también, el fin de semana pasado, hicimos un encuentro de la juventud en Valparaíso, una juventud bastante precarizada, donde hay muchas ganas de organizarse por parte de la juventud. Y como decía adelante, en el caso de Antofagasta, es el lugar, a mi modo de ver, donde hay una articulación mayor de autoorganización en Antofagasta. Entonces, como decía adelante, con las comisiones y con lo del Comité de Emergencia y Resguardo, que está teniendo cada vez más aceptación y que incluso ya está articulándose con poblaciones también. Entonces, ese aspecto de generar organización en la clase trabajadora, en los sectores populares y articulación con los estudiantes, nos parece que es vital como tarea, como tarea y como desafío, si queremos realmente poder dar respuesta a las necesidades del pueblo trabajador, y si queremos poder plantearnos enfrentar la resistencia que sí o sí va a haber si la gente en Chile, por ejemplo, tomara decisiones democráticas, como por ejemplo lo de nacionalizar los recursos o garantizar educación o pensiones. Entonces, porque ese aspecto nos parece crucial, porque en última instancia lo que nosotros pensamos es que deberían gobernar los trabajadores, y que, o sea, nosotros vamos por un gobierno obrero de ruptura con esta sociedad capitalista, y para eso creemos que es un desafío y una tarea nuestra poder sentar las bases también de organización, que es lo que estamos buscando hacer en el caso de Antofagasta. Este sábado va a haber un encuentro de los sectores de lucha, el sábado. También muy fuerte vamos a salir con una campaña antirrepresiva, democrática, amplia, por todo lo que les comenté anteriormente, por la grave situación que está pasando la gente que está luchando en Chile. Y en el caso de Santiago también vamos a hacer un encuentro este sábado, donde ya han convocado, o sea, se han adherido a convocar y también a asistir los trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, de la FENAT Barros Luco, de distintos hospitales. Van a ir las chicas del Liceo 7, la secundaria, la otra del Liceo 7 que comentaba que reprimieron. Van a ir distintos sindicatos, y es más o menos lo que nosotros venimos haciendo ahora, como con ese objetivo de poder también darle perspectiva a la movilización y fortalecer sobre todo la articulación entre los sectores. Entonces, más o menos, un poco esa es más o menos la situación de lo que está pasando. Ahora, si van a lograr desviar o no, descomprimir, eso la verdad está totalmente abierto, una situación abierta de giros bruscos, tan así que en 2 días cambió todo. Y lo que sí está claro es que hay una enorme fuerza de millones de personas que está, como decía, hastiada de este régimen, que no quiere a Piñera y que no lo han podido sacar de las calles con los anuncios y las migajas
que han prometido. Entonces, eso por lo menos es lo que está. Ahora hay que ver si termina entrando en escena el movimiento estudiantil, los secundarios y si también hay que ver también cómo reaccionan los propios organismos sindicales estudiantiles con el llamado del oro Marte de la huelga general. O sea, si eso puede avanzar algo más continuo con objetivos no de dialogar, sino que de poder transformar las cosas realmente y darle respuesta a las problemáticas que hay en Chile. Pero eso más o menos. Sí, hay...